Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo. Como pueden ver, se conecta y se desconecta el cable USB o el cargador. En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo corregir este error o si te sale humedad. Como podemos ver, nuestro dispositivo sale conector USB desconectado. Esto es lo que quiere decir que nuestro pin de carga tiene humedad. Aparentemente no se ve, pero sí tiene humedad, ya que en algunos de los casos suele que de pronto te salga tu teléfono celular cargando. Puede que te salga cargando. Si te sale cargando es el mismo error. Esto suele pasar de diferente manera. O de pronto si te sale de pronto un triángulo amarillo en tu teléfono. O si de pronto también conectas el cargador y no sube la carga. En vez de subir la carga se va disminuyendo. O también puede salir que se desconecta o se conecta el cable USB, o sea, el cargador. Para eso vamos a utilizar lo que son unos pequeños trucos para poder recuperar este dispositivo. Este dispositivo no se va a destapar, no vamos a necesitar de destaparlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder hacer este proceso? Pues bueno, les recomiendo ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Vamos a apagar nuestro dispositivo. Lo sí que tenemos que hacer es tenerlo apagado totalmente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder recuperar nuestro dispositivo? Esto lo que le voy a decir lo tenemos lo que es en nuestras casas. Vamos a utilizar lo que es una tapita de alcohol, un poquitico, no mucho alcohol. Vamos a utilizar lo que es un cepillo de diente y vamos a utilizar lo que es alguna aguja, alguna puya que podamos introducirla en el dispositivo, y vamos a utilizar lo que es un secador casero. Ya teniendo todo esto listo, vamos a proceder a recuperar nuestro dispositivo. Bueno, el primer paso sería introducir lo que es la puyita, la agujita. Vamos a introducírsela aquí en el pin de carga y vamos a frotarla así hacia un lado vamos a ir frotando, y luego hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Vamos a hacer este proceso varias veces, ya que estos conectores traen dos. Entonces lo que vamos a hacer es voltearlo hacia arriba y vamos a hacer el mismo proceso. Le damos hacia un lado y hacia el otro. Luego le damos hacia adentro y hacia afuera suavemente. Esto es para retirar lo que es el mugre en el contacto del pin. Dicho de eso, ya que hemos hecho eso, ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que es el cepillo de dientes. Vamos solamente a humedecer la punta, la humedecemos aquí, ya que esté húmeda. Luego que hacemos eso, vamos a golpear aquí para que solamente quede la humedad. Ya que esté totalmente húmedo, entonces lo que vamos a hacer es hacerle presión al conector en ambos lados, meter la punta húmeda hacia arriba. Como sabemos, hay que volverlo a voltear y hacer el mismo proceso. Lo volteamos, introducimos lo que es el conector del cepillo. Ya como está húmedo, vamos a volverlo a hacerle presión. Esto es un método muy fácil, no tiene necesidad de llevarlo al técnico ni de taparlo. Es 100% funcional. Mientras que el pin de carga no tenga partidura. Otra cosa es que de pronto no te está cargando porque el pin de carga está partido, pero cuando es cuestión de humedad y de sucio, vas a poderlo 100% recuperar con este método, ya que yo lo he aplicado muchísimas veces en muchos dispositivos y el 100% es efectivo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este proceso
Esto lo vamos a hacer, como ustedes saben que un secador tiene temperatura caliente, vamos a hacerlo por ahí unos 30 segundos. Ya pasado ese tiempo que lo hemos secado, lo subimos, lo bajamos, y esto es para retirar lo que es la humedad que, que tenga nuestro pin de carga. Ya, unos 30 segundos. Ahora lo que tenemos que hacer, ya que ha pasado ese tiempo, vamos a dejar que, por seguridad, que nuestro teléfono se enfríe. Lo dejamos por ahí otros 30 segundos. Cuando ya se enfríe por completo, lo que vamos a hacer es encenderlo y vamos a ver el resultado. Vamos a encenderlo. Bueno, ya vamos a esperar unos segundos que termine de encender por completo y vamos a ver que hemos recuperado nuestro dispositivo. Ya, siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es este problema. Esto también, como le habíamos dicho en el inicio del video, esto también funciona para aquellos dispositivos que les sale un triángulo amarillo, para aquellos dispositivos que se conecta y se desconecta tu teléfono, para aquellos dispositivos. Bueno, vamos a esperar unos segundos hasta que ya inicie. Ya va a iniciar. Para aquellos dispositivos que cuando lo conectamos y no sube la carga, eso también, cuando no sube la carga, también hay que probar lo que son el cargador, ya que a veces no suelen tener el mismo amperaje y eso también hace el problema de no subir la carga. Pero en algunos de los casos, cuando ya tú cambias el cable o el cargador por uno ya más un original, y suele pasar lo mismo, entonces lo que puedes tener de pronto es humedad. Vamos, como podemos ver, ya no aparece. Voy a quitar el bloqueo. Ya aquí no está apareciendo porque aquí hubiera salido hace rato. Ya. Otra cosa que también le quiero es explicar, esto es muy fundamental. Esto es, hay que hacerlo sí o sí. Sí o sí hay que hacerlo. Porque, bueno, como vemos, ya no aparece conectando y desconectando USB. Si recibimos un pin de carga, si nuestro pin de carga tuvo humedad, entonces nuestro cable USB también lo tiene. Para aquellas personas de pronto, si tienen otro, pueden cambiarlo, pero no hay necesidad de cambiarlo. Lo que vamos a hacer es el mismo proceso. ¿Qué hacemos? Vamos a limpiarlo. Lo vamos a limpiar primero con la pullita. Lo limpiamos, que entre, lo limpiamos. Luego de haberlo limpiado, vamos a introducirle lo que es el cepillo húmedo. Esto es para que no vuelva a suceder el mismo problema. Ya que lo limpiemos, entonces vamos a introducirle lo que es el secador. Le colocamos el secador también. Ya, hacer el mismo proceso, porque si lo dejamos así, entonces vamos a tener lo que es el mismo problema, lo vamos a tener nuevamente. Lo dejamos que se enfríe. Luego que ya se enfríe, entonces sí vamos a conectarlo. Ahora vamos a desconectarlo para ver el resultado, para ver si nos sigue apareciendo. Y como podemos ver, este método ha sido 100% funcional. Has corregido ese error que nos aparecía aquí en nuestro pin de carga, y así de fácil y sencillo has podido recuperarlo. Ya sabes, si te funcionó nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un poderoso comentario.